Y saludamos en a buenas horas a Eugenio Díaz Fariña, profesor y doctor en economía, doctor de economía en este caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Bueno, encantado de saludar a Eugenio Díaz Fariña y también de hablar de ese Congreso Internacional de Turismo de Gran Canaria que tenía lugar la pasada semana, el sexto congreso, con una interesante ponencia de la que nos va a hablar ahora, sobre todo donde vemos que se relacionan, ¿no?, turistas y también esas emisiones de CO2, ¿no? Canarias tiene récord de turistas, vemos que año tras año esos turistas siguen llegando, ¿no?, y siguen pues haciendo que el motor principal de nuestra economía funcione bien, pero también dejan su huella de carbono y también dejan pues esas emisiones de CO2 que se van incrementando. ¿Qué resumen se puede hacer de esa ponencia de Eugenio Díaz Fariña la pasada semana? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y Encantado. bueno, como bien decías, es muy conocido, ¿no? Que efectivamente el turista viene con una mochila de CO2, ¿no? No solo en el transporte hasta llegar a Canarias, sino luego por los servicios consumidos. Nosotros lo que hacemos con esta investigación es tratar de ver, aprovechando los datos del Instituto Canario de Estadística, que aquí hago un inciso para dar las gracias por esos valiosos datos que ofrecen al público. Y también, ¿por qué no decirlo?, que son reconocidos cuando vienen otros congresistas aquí, dicen, vaya, tenemos unos datos, tienen unos datos que son de envidiar, ¿no? Efectivamente, nosotros en las universidades públicas canarias hacemos mucha investigación a partir de esos datos turísticos. Y volviendo a la investigación concreta, pues aprovechando una pregunta que incluyen en el 2022, Mm. que se hace abiertamente una pregunta a los turistas, que ¿cuánto estarían dispuestos a pagar de más sobre lo que gastan en Canarias para compensar las emisiones de CO2 asociadas a los servicios consumidos en las Islas Canarias? O sea, es decir, tras la visita de su viaje a la isla. Y nosotros lo que hemos descubierto, básicamente aplicando una metodología bastante robusta, pues identificamos que diferentes perfiles de turistas están más dispuestos a compensar sus emisiones de CO2 que otro tipo de turistas. Y no solo hablamos del perfil, sino de qué tipo de actividades son las que realizan y cuáles son los motivos principales por los cuales esos turistas deciden venir a Canarias. Por ponerte algunos ejemplos, pues hemos descubierto que las personas de mayor edad, o sea, a mayor edad, mayor probabilidad de compensar las emisiones de CO2, personas con alto nivel educativo y de nivel de ingresos. Y después, por dar una pincelada sobre las residencias, hemos descubierto que son los alemanes, irlandeses, italianos, suizos, holandeses, los que más están dispuestos a compensar voluntariamente las emisiones de CO2. Después son aquellos turistas que vienen por primera vez a Canarias, tienen una mayor probabilidad de compensar voluntariamente esas emisiones de CO2, como decía. Y después aquellos que vienen atraídos pues, por el patrimonio cultural, la red de senderos, por ser parte de Europa. Después también, en cuanto a las islas de visita, son aquellos turistas que van a las islas menores, lo que aquí en Canarias conocemos como las Islas Verdes, serían las islas de la provincia, las islas menores de la provincia de Santa Cruz, de Tenerife, es decir, La Palma, La Gomera y Hierro. Mm. Los turistas que se hospedan ahí están dispuestos a compensar voluntariamente las emisiones de CO2 en mayor proporción que el resto de las islas. Entonces, Después, pues, no, también, no, no, simplemente iba a decir, entonces podemos pensar que aquel turista que viene, que tiene esa concienciación, ¿no?, sobre también que deja su huella de carbono, estaría dispuesto a pagar un poco más para compensar esa huella de carbono. correcto. Correcto. Y después, si lo seguimos atribuyendo a tipos de actividades que realiza, que están más basadas en la naturaleza, son aquellos que estarían más dispuestos a compensar. Por ejemplo, aquellos que vienen a Canarias y vienen a hacer running, ciclismo, deportes acuáticos, deporte basado en la naturaleza, o son aquellos que tienen una inversión con la cultura local, ¿no? Ya sea a través de la visita de museos o participando en fiestas de la cultura local, ¿no? Y aquellos que se hospedan también en hoteles rurales y zonas de camping. Ujú. En este caso, entonces, ¿cuál sería a lo mejor el tipo de turista que tiene una mayor huella de carbono o, digamos, que entre comillas hace un poquito más de daño en su llegada a Canarias? ¿Aquel que viene de más lejos o aquel que a lo mejor está mucho más tiempo y utiliza determinados servicios? Hombre, dado que se estima que el 90% de las emisiones de CO2 por parte de la industria turística se relacionan al transporte, podemos pensar que efectivamente son aquellos que vienen más lejos, ¿no? Ahora bien, cuando llegan a Canarias,
pues dependiendo de los servicios consumidos, ¿no? Aquí nosotros con otros estudios sí que no hacemos, de hecho, no creo que existan estudios que atribuyan cuánto consume un turista en Canarias acorde a los tipos de servicios consumidos, ¿no? Creo que ahí es donde, y eso fue una de las cuestiones que salieron a relucir en el Congreso, que sería muy interesante poder contar con estudios que calculen efectivamente cuánto es la huella de carbono por cada uno de esos servicios consumidos y sacar una radiografía quizás por perfiles. Claro, porque si de repente viene un turista a lo mejor a hacer senderismo y a caminar por el bosque, pues a lo mejor su huella de carbono no es tan nociva como a lo mejor aquel que le gusta pues irse a, no sé, a coger un 4x4, a ir a algún pequeño circuito de automovilismo que vemos que hay en Canarias, etcétera, etcétera, que a lo mejor eso pues ya incrementa la huella de carbono, ¿no? Entiendo que por un lado y por otro uno pues es un poquito más, y entre comillas, malo que el otro. Efectivamente. Nosotros con este estudio sí que no podemos llegar a esas conclusiones. Es verdad que yo, por mi historial investigador, sí que, por ejemplo, en términos de generaciones de residuos, sabemos que los turistas que consumen el todo incluido tienen mucho mayor impacto que otro tipo de regímenes alimenticios, ¿no? Ah, sí, ¿y por qué motivo? Al final, el tema de consumir esa mayor disposición de comida, de comer a todas horas, en zonas de bar y demás, al final acaba siendo que genera un mayor desperdicio alimenticio. Y esto sí lo ves desde el punto de vista del consumidor, ¿no? O sea, tú llegas al final, estás comiendo a todas horas, comes por comer y al final acabas generando bastante desperdicio. Una de las cosas quizás más llamativas en ese otro estudio que te menciono es que la media pensión tiene mayor impacto que la pensión completa, ¿no? Y aquí apuntamos que uno de los posibles efectos puede ser la reutilización de ciertas comidas que no están tocadas para ese servicio de almuerzo, ¿no? Sabemos que la media pensión y la pensión completa se diferencia entre que uno incluye el almuerzo y el otro no. O sea que entonces a lo mejor también una forma de reducir esas emisiones de CO2 es que el todo incluido pues dé paso a media pensión o a pensión completa, pero en este caso no tener todo el día pues esa posibilidad que tienen los turistas de consumir a cualquier momento, porque eso sí es malo también para Canarias. Efectivamente. Y aquí justo volviendo a la investigación por la cual estamos realizando la entrevista, aquí decir que estos turistas, que eso sí lo demostramos, los turistas que consumen el todo incluido están menos dispuestos a compensar de manera voluntaria las emisiones de CO2. Al final de todo esto llegamos a tener una radiografía, cuáles son, qué tipo de actividades y perfiles se relacionan con una mayor probabilidad de compensar las emisiones de manera voluntaria y qué otros perfiles contribuyen de manera negativa, ¿no? En el lado negativo, pues tendríamos a esos turistas que consumen el todo incluido, aquellos que vienen buscando bajos precios, aquellos que vienen atraídos y realizan ocio nocturno. Al final lo que estamos diciendo, o aquellos que visitan las islas más congestionadas, ¿no? Entonces, al fin lo que podemos decir es que este tipo de mecanismos de compensación voluntaria de emisiones de CO2 están condenados al fracaso, ¿no? Esa es un poco la conclusión del estudio, por por esa radiografía que te he ido contando, donde los que consumen ciertas actividades que se relacionan con menor impacto ambiental son aquellos que están dispuestos a compensar más. Y justamente al contrario, aquellos que se relacionan con mayor actividades o tipo de turismo que generan más contaminación ambiental, contribuyen más negativamente al medio ambiente, son aquellos que están dispuestos a compensar menos, ¿no? O sea, al fin lo que decimos es que aquí está fallando el principio de quien contamina paga. Claro, Parece ser que está dispuesto a pagar más quien contamina menos. claro. De ahí Sí, que es decimos que curioso. este tipo de mecanismos están condenados al fracaso por el voluntarismo. Claro, claro, porque es que el que es, bueno, el que es cuidadoso al final no le va a importar, pues como bien dice Eugenio Díaz Fariña, pues aportar un granito de arena para que todo vaya mejor, pero el que es descuidado le da exactamente igual todo y encima si le dices que tiene que pagar o que tiene que hacer algo al respecto, parece que peor se lo pones, ¿no? Es muy difícil también, entiendo, llegar a ese punto medio, pero ¿cómo se puede reducir esas emisiones de CO2? ¿Cómo se pueden compensar eh, por parte de los turistas? Porque, por ejemplo, en los hoteles ya vemos desde hace mucho tiempo, pues bueno, si no va a utilizar las toallas, las que utilice déjelas para saber cuáles ha utilizado y así no tenemos que estar lavándolo todo, etcétera, etcétera. Pequeños detalles supongo que sirven también para ayudar un poquito a reducir esa huella. Efectivamente, justo acabas de dar quizá uno de los experimentos, ¿no?, que se empezaron a hacer en esta literatura, yo te hablo desde la academia,
de precisamente qué tipo de mensaje podemos lanzar al turista para reducir su huella de carbono, en este caso la huella hídrica, en lo que relaciona, ¿no? El consumo de agua, reutilización de ropa de cama y de toalla. Pero hay otro sinfín, ¿no? de medidas y efectivamente aquí tiene que ver con desperdicios alimenticios, con energías y con agua. Quizás, y esto ya basándonos en nuestras investigaciones, hablo en plural por mis compañeros autores, Mm. creemos que hay que poner el foco más en la actividad, en la parte de la oferta que la demanda, ¿no? Es decir, el turista muchas veces también está un poco atado de pies y manos. O sea, él va a un alojamiento y es lo que se hace, poca capacidad de decisión tiene, ¿no? Es aquí donde tendríamos que enfocarnos en medidas que se realicen dentro de esas empresas con el objetivo de minimizar su huella de carbono, ¿no? Y Mm. aquí, obviamente, es donde el legislador tiene que estar hábil para generar incentivos suficientes para que vayan por esa línea e intentar evitar el voluntarismo. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de lo que comúnmente conocemos como el reciclaje en casa, la separación de la basura, ¿no? Si lo dejamos a que funcione voluntariamente, con cero incentivos la gente no responde, ¿no? Lo mismo ocurre con las empresas. Al final lo que hay que hacer es generar un sistema de incentivos, unos mecanismos adecuados para que las empresas tengan ese incentivo a funcionar acorde a lo que se pretende, ¿no? Ujú. Claro, hay que incentivarlo y también hay que empujar un poquito, vamos a decirlo así, al turista, ¿no? Por ejemplo, esos carteles, como decíamos, ¿no? De las toallas, etcétera, etcétera. También en algunos hoteles se ha visto el cartel de haga un uso responsable del agua. Lo normal, parece que cuando te vas de vacaciones dices, bueno, como esto lo estoy pagando, me da exactamente igual y si abro la ducha y la dejo abierta 20 minutos porque estoy hablando por teléfono, no me importa, ¿no? Todo eso al final, y más en Canarias, ¿no? Donde tenemos pues la escasez de agua que tenemos, o digamos el control es más exhaustivo, todas esas prácticas a través de esos pequeños paneles informativos también ayudan, ¿no? Que quizá debería ser más recurrente, ¿no? En diferentes establecimientos hoteleros. Sí, aquí es curioso porque aquí lo que dice la academia, la literatura es que efectivamente uno viene aprendido desde casa, pero la realidad es que, y lo difícil de todo esto es trabajar en un contexto de hedonismo, ¿no? Donde al final yo soy muy responsable en casa, soy, supongamos, un perfil alemán, me comporto medioambientalmente bien durante el resto del año, llego a mis vacaciones en Canarias durante 10 días y por favor, no me interrumpas, déjame comportarme durante 10 días de manera irresponsable. Eso quiero decir que este perfil, ¿no? de alemanes, que eso ocurra. Entonces, al final lo que tenemos que hacer es complicado lidiar con ese contexto de hedonismo, pero es verdad que al final los valores adquiridos, o sea, con los que parte un ciudadano cuando hace turismo, pues al final también están ahí. O sea, lo que tenemos que hacer es intentar un poco encaminar toda su conducta a que no se desvíe, ¿no? Claro. Entonces, Eugenio, si el turismo es uno de los grandes, digamos, sectores, ¿no? Que contribuyen de manera significativa al calentamiento global, ¿qué se puede hacer en Canarias, donde llegan millones de turistas al año? Porque claro, también sería como tirar piedras a nuestro tejado si les decimos a los turistas, oiga, si usted no reduce su huella de carbono, aquí no venga. Sí, efectivamente. El turismo a nivel global sí que es un importante un sector que contribuye a las emisiones de CO2 en términos de calentamiento global. Lo que es verdad que en Canarias, bueno, nosotros las emisiones que se puedan estimar aquí a nivel global serían mínimas, pero es verdad que obviamente hay que intentar atacarlas, ¿no? Intentar tender hacia esas emisiones cero y lo que no se trata, creo yo, sería un error de poner, como decía antes, el foco en el turista. Aquí donde el turista viene a un hotel y muchas veces no va a saber si esa energía es producida a través de paneles solares que puede haber dentro de las instalaciones hoteleras o esté conectado y vengan se nutra ese hotel con energía de la empresa que suministra, ¿no? O sea, al final yo creo que sería un error poner perdón, el foco en el turista. Lo que tenemos que hacer es incentivar a que todas las empresas hagan tengan un modelo de producción mucho más respetuoso con el medio ambiente. Bueno, Eugenio de Fariña, aparte de ser profesor y doctor en economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también es miembro del grupo de investigación en economía de las infraestructuras, transporte y turismo y secretario, si no me equivoco,
de la Cátedra UNESCO del Instituto TIDES de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible, pero digamos en base también, ¿no?, a ese grupo como miembro de investigación de economía, infraestructuras, transporte y turismo. Hablando de transporte, ¿no le preocupa o no les preocupa en este caso situaciones como las que se viven en Tenerife de colapso, de tráfico constante y que claro, también tienen llegada de millones de turistas que se tienen que desplazar a hoteles, van y vienen, pero parece que el tráfico en la isla lleva décadas sin arreglarse? Todo esto también entiendo que es una gran huella de carbono que se deja y que a lo mejor, pues no sé si existe alguna opción para reducirla o minimizarla. Y quizás esta pregunta debería ser trasladada a los compañeros Sí, especialistas. Yo por lo que te puedo comentar, bueno, efectivamente, no solo es el turista a través de su movilidad el que está generando esa congestión en las carreteras, en el caso especial de Tenerife. Y prueba de ello al final lo vemos en las colas del TF5, ¿no?, hacia el norte, donde efectivamente quizás ahí el turista poco, poca contribución tiene a ese colapso. Es verdad que en la autopista sur quizás puede ser que tenga algo más de impacto, pero al final yo creo que al final lo que tenemos que hacer es movernos de una manera más sostenible, más inteligente, ¿no? Yo aquí siempre he pensado que en el norte, por ejemplo, de Tenerife, un carril bus-vao puede ser alguna de las soluciones eh, que quizás, ¿no?, habría que hacer estudios aquí. Repito, esto para los sí. compañeros especialistas en términos de transporte, pero yo creo que esa puede ser una de las alternativas, ¿no? Y también creo que al final lo que ocurre es que hay habido un desplazamiento, ¿no?, al final de los residentes, la población residente. Al final en el sur de Tenerife se van desplazando cada vez más de los centros, de los núcleos turísticos y acaban teniendo que hacer unas distancias mayores y quizás también contribuye negativamente a ese colapso. Ya está claro. Varias preguntas más antes de acabar. Una de ellas pasa por cuánto tiempo se tarda en elaborar un estudio o los diferentes estudios e investigaciones en los que se ha visto implicado con otros autores también Eugenio Díaz Fariña. Bueno, esto es una buena pregunta, difícil de contestar porque al final vivimos en el día a día y siempre hay que apagar mucho fuego, estamos con muchas horas de docencia y nos gustaría tener muchísimo más tiempo para dedicar a la investigación, ¿no? Pero desde que identificamos datos o que los elaboramos para poder analizarlo hasta que acaba publicado el artículo en una revista, estamos hablando de un plazo de un año y medio, dos, con suerte. O sea, es verdad que, por ejemplo, para algunos, este tipo de congresos que ha habido, es una magnífica oportunidad de presentar trabajos en progreso, ¿no? Claro. Entonces, al final, de manera que tú puedas tener un feedback, o sea, tienes los datos, te empapas de la literatura, qué es lo que dice, ves cómo está el tema, y ahí es donde encuentras tú un poco la oportunidad que tienes para investigar. Estudias un poco una metodología, obtienes unos resultados y dices, venga, me voy al congreso y a ver qué me dicen los compañeros que te pueden aportar, ¿no? Para ver un poco por dónde continúas tú sobre todo luego con la discusión de los resultados y las implicaciones políticas que pueden tener. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, como dices, no solo es elaborar el trabajo, sino luego el publicarlo, ¿no? Que también desde que se presenta, ¿no?, hasta que sale publicado, pasa un largo periodo de tiempo que uno piensa y dice, bueno, esto no se va a publicar en la vida, ¿no? Y entiendo que también llega un poco de desesperación de decir, entiendo que es normal, ¿no?, que tengan que corroborar, ¿no?, todo lo que se ha investigado, etcétera, etcétera, pero parece como que es un plazo también bastante largo que de un año y medio a 2 años, pues se eterniza. Sí, efectivamente. Aquí yo creo que las revistas tienen un problema también de colapso y al Claro. final hace que se están dilatando los tiempos, ¿no? Y yo, en mi caso particular, he estado he enviado un trabajo a una revista, he estado 18 meses para obtener una respuesta de que al final encima es negativa, ¿no? La verdad que ha sido una revista de las más importantes del mundo en términos de medio ambiente, economía del medio ambiente, y no suele ser lo común, pero Mm. un año mínimo desde que lo envías hasta que acaba siendo publicado, no te lo quito. Bueno, ya entiendo que también después de tanto tiempo, ¿no?, investigando y presentando artículos, pues ya uno ya se acostumbra también a estos periodos largos de tiempo, pero bueno, sin duda no dejan de ser bastante angustiosos, ¿no?, el esperar, 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 pero bueno. Para ir acabando, y aunque no tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, pero sí como profesor de economía y también relacionado con el turismo, lo que sucedía este fin de semana en las playas de Gran Canaria, ese tiburón que ha estado por Melenara, por Salinetas, etcétera, etcétera, ¿no?, que ha obligado a cerrar playas,
Todo esto si se traslada a otros países que suelen ser bastante, digamos, sensacionalistas, en el caso, por ejemplo, Reino Unido con noticias como esta, claro, en la economía la incertidumbre es lo peor que hay. Si se dice que hay un tiburón en una playa de Canarias, ya todo el mundo enseguida a lo mejor se va a alarmar, ¿no? Yo supongo que a lo mejor todo esto también no es bueno, ¿no? Cuando algunos tratan la información de manera negativa. Efectivamente. O sea, hay que tener cuidado con cómo se cuenta esa información, ¿no? Porque esto puede ser visto como algo negativo o como una oportunidad. De hecho, aquí en la Universidad de Las Palmas se extendió una tesis sobre cómo podríamos explotar ese avistamiento de tiburones, nadar con ellos en la zona de la Macaronesia, ¿no? O sea, todo depende de cómo, de la connotación que quiera darle a esa noticia. Obviamente no es de buen grado estar en una playa y que veas un tiburón, pero vamos, que esos fenómenos han ocurrido, creo yo, no es la primera vez que ocurre en Canarias y posiblemente en otros lugares del mundo también sea algo más común, ¿no? Y no por ello tiene que verse negativamente desde el punto de vista del turismo. Claro, lo que pasa es que si alguien graba un vídeo y se oye gritando a alguien, y enseguida ya sabemos que no No, va a ser nada bueno, ¿no? El resultado de esa sí, sí. noticia. Bueno, para ir acabando, hemos hablado de los turistas, pero entiendo que el turista local también tiene mucho que decir, ¿no? En su huella de carbono, en sus emisiones, y es más consciente el turista local, el que, por ejemplo, de Gran Canaria se va de vacaciones a Lanzarote, del daño también que hace en el medio ambiente y siendo canario a lo mejor pues es un poco más cuidadoso. Una buena pregunta y la verdad que no sabría qué responder. Sería cuestión de estudiar. Yo lo que te decía anteriormente, o sea, al final es verdad que cada turista no deja de ser una persona con ese perfil de que cuando viaja se comporta como un turista, pero es verdad que también tenemos nuestros valores y nuestras actitudes medioambientales. Aquí lo que apunta la literatura es que a mayor actitudes medioambientales, mejor tipo de turismo más responsable va a acabar realizando, ¿no? Mm. Aquí sí empezamos a ver sobre indicadores que aproximen un poco los valores de la población canaria en términos de medio ambiente, al igual puede ser que nos comportemos peor que otro tipo de nacionalidades, ¿no? Pero como digo, esto es cuestión de estudiarlo y abordarlo con datos y poder arrojar luz sobre el tema, que me parece la verdad que es una pregunta bastante interesante. Bueno, pues ahí también queda y seguramente será una buena línea de investigación de cara al futuro. Y la última cuestión, cuando hablábamos de reducir también esa huella de carbono, etcétera, etcétera, lo hemos dicho, ¿no? Y el turista también está abierto a hacerlo y uno de los resultados podría ser, pues, pagando, ¿no? Por ello. Entonces, quizá lo de la ecotasa, de lo que tanto se ha hablado en Canarias, podría ser una realidad y no ahuyentaría el turismo. Como profesor de economía, no sé si han estudiado otros modelos donde esa ecotasa existe y el turismo se mantiene en mismos niveles. Y bueno, de decir que hay compañeros en la Universidad de Las Palmas que indagaron sobre esa pregunta y la conclusión fue que efectivamente ese encarecimiento del precio no tendría un efecto de expulsión tampoco muy relevante. Claro. Nosotros aquí es verdad que lo que decimos con nuestra investigación, recurrir a voluntarismo, hacer que de manera voluntaria los turistas sean los que compensan esas emisiones va a estar condenado al fracaso y lo que quizás creo que sería lo honesto y sano para la sociedad sería debatir. O sea, no tomar ya partido de que una ecotasa, da por hecho que una ecotasa va a subir los precios y eso va a acabar expulsando a los turistas. Debatamos con datos y arrojemos luz sobre este tema y estudiemos todas las posibilidades. Una también de las conclusiones del estudio que presentamos en el Congreso Internacional es que aquellos turistas que vienen buscando bajos precios en Canarias son los que menos están dispuestos a compensar de manera voluntaria. Por lo tanto, si introdujéramos una ecotasa y acaba subiendo los precios y habiendo un efecto expulsión, pensemos que los turistas que posiblemente acaben yéndose son aquellos que vienen aquí atraídos por bajos precios. A Claro, lo mejor eso tendríamos que preguntarnos si son los que queremos o no. claro, efectivamente. Bueno, pues muy interesante esta conversación con Eugenio Díaz Fariña, profesor y doctor en Economía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al que le agradecemos que haya estado con nosotros y también relatado pues, esa ponencia que tenía lugar en el Congreso sobre Turismo en Gran Canaria la pasada semana. Y bueno, estaremos muy atentos también a todas esas líneas de investigación y todos los avances que se puedan dar para mejorar este planeta entre todos, que yo creo que no es solo tarea de los turistas, sino, sin duda, pues de todos los que habitamos el planeta, porque si no lo cuidamos, al final no tendremos otro sitio, otro sitio donde ir, está claro.
Eugenio, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Hasta luego. Buen día.